Vamos a dar comienzo, vamos a continuar, mejor dicho. Les recuerdo que vamos a hacer este sorteo más tarde. Y ahora les recuerdo cuál es la regla, que es, se sortean 2 códigos civiles y comerciales de la Nación actualizados por quienes obtengan mayor cantidad de retweets en un posteo de Twitter utilizando el hashtag JornadasCava. Yo la verdad que no entiendo qué dije, sinceramente, pero si ustedes lo entienden, lo van a poder llevar a cabo y van a ganar los libros. En este momento vamos a dar inicio entonces al primer núcleo temático. Su título es Estado Constitucional y Derechos Fundamentales. El primer panel de este núcleo se titula Estado Constitucional, Derechos Fundamentales, ¿cómo asegurar su efectividad? Y exponen en este panel Alberto Bianchi, doctor en Derecho, UBA, miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, profesor de Derecho Constitucional profundizado en la UCA y en la Universidad Austral. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional y de la Asociación Argentina de Derecho Comparado. Juan Carlos Casañe, abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado, con sede en París. Lamentamos anunciar que el doctor Daniel Sapsay no podrá asistir por cuestiones personales. Su lugar lo reemplazará el destacado profesor constitucionalista titular de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Juan Vicente Solá. Y ahora, bueno, para agregar, es un profesor de Derecho de posgrado de la Universidad de Buenos Aires, Austral, Torcuato y Tela, entre otras, y presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. La dirección de este panel está a cargo del doctor Pablo Gallego Fedriani, juez federal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario, especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública por la UBA, doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas por la UBA y miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. Y tenemos un personaje nuevo que es un reloj de arena, que es para medir la duración de la jornada. Vamos a dar comienzo entonces. El coso acá, así lo damos vuelta. Ya, esto no hay que conectar nada, ¿no? ahí está. Muy bien. Está bien. Bueno, Tratar de no hablar entre nosotros. empiezo yo, Sí, sí. Así lo vamos presentando. ¿Cómo quieren hablar? Primero Sola, después él, después yo. Bueno, yo soy el director, pero voy a dar la meteorología. Va a haber nubarrones, algunas lluvias cercanas y va a hablar ahora el doctor Sola primero. Tenemos este reloj, cuando termine nos tenemos que ir. Parece perfecto. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor reemplazarlo a mi colega de cátedra, el doctor Sapsay, y mucho más cuando estoy con algunos amigos, colegas también de las academias nacionales. La primera cuestión que quería plantear sobre las 5 preguntas que después discutiremos en detalle es este problema del Estado de Derecho y el Estado Constitucional. Yo creo que para distinguir, nosotros estamos en el medio de un debate que es entre la distinción europea tradicional de lo que es el Estado de Derecho, como una cuestión fundamentalmente valorativa de la Constitución, y lo podríamos llamar la visión más norteamericana del rule of law. Esto nos lleva a 2 posiciones, a una visión valorativa de la Constitución o una visión procesal. La visión valorativa es más o menos imprescindible en un sistema como el europeo, porque si los jueces no pueden interpretar y aplicar la Constitución, están de alguna manera vedados de considerar, en gran medida, a la Constitución como parte del orden jurídico. Pero, siguiendo la tradición del caso Lutz de la Corte Constitucional Alemana y también de otras doctrinas más modernas, neoconstitucionales y demás, se considera que los valores constitucionales son aplicables. Por lo tanto, una teoría constitucional es forzosamente valorativa en un sistema concentrado. Ahora, en un sistema que es como el norteamericano y el argentino, se aplica esta idea que surgió en los orígenes de la Constitución, entre la idea alberdiana de la Constitución como programa y la idea de Sarmiento que la Constitución era una tisana, es decir, un remedio que venía con instrucciones y que eran los fallos de la Corte de Estados Unidos. Nuestra Constitución
entró en vigencia plena con la Corte Suprema en febrero de 1863. Por lo tanto, apareció desde el inicio una interpretación constitucional normativa y por lo tanto la idea del precedente como norma constitucional. Esto nos trae otro problema complejo entre valores y normas en el sentido constitucional. ¿Qué es una teoría económica? Yo también soy economista, no lo dijeron, y dirijo la maestría en Derecho y Economía y el Centro de Derecho y Economía de la UBA. Hablemos de Frank Knight, el gran economista de los años 20 que dijo hay una distinción entre el riesgo, que es algo que puedo calcular, y la incertidumbre que no puedo calcular. Esta distinción que existe hasta el presente indica que hay cuestiones que podemos determinar, calcular y conocer, por lo tanto regular, de alguna manera prever, pero hay cuestiones que nunca vamos a poder prever, ni siquiera compartiendo valores. Esto nos lleva también a la idea de Hayek del conocimiento disperso y los fenómenos complejos. Si el conocimiento es disperso y los fenómenos son complejos, es decir, que no los podemos predecir, estamos necesariamente frente a un derecho que es incompleto. Ahora, ¿cómo se completa este derecho? En esto, ¿cómo se completa ese derecho? Una de las primeras salidas sería, bueno, tengamos valores y de alguna manera aplicamos nuestros valores y completamos la innecesaria imperfección de las normas. Hay otra alternativa que surgió hace ya mucho tiempo en la teoría de Hart y Sachs, con la teoría del proceso legal, y que después fue continuada. Puedo mencionar a Frank Mickelman, el profesor de Harvard, que hablaba y decía, el proceso constitucional es similar a lo que era el town hall, es decir, a la pequeña asamblea municipal donde los vecinos dictaban las normas. En el proceso yo me planto frente al juez y debatimos las partes y el juez, buscamos la norma y esa norma no solo nos da el contenido que nos ausente o incompleto de la Constitución, sino que también nos permite resolver y corregir situaciones futuras. Esta idea se asocia con la idea de Jürgen Habermas, que también cita Mickelman. La norma legítima es autoimpuesta y yo puedo participar en el debate participando en el diálogo que se produce dentro del proceso judicial. Esta idea es porque nos da una visión distinta de Constitución. Si yo tengo un sistema que todos los jueces pueden interpretar la Constitución y darle contenido, y yo puedo participar en el debate, se acerca algo que fue dicho aquí hace un momento, no comparto todo lo que se dijo, pero en esto sí, la Constitución como un contrato social. Esta idea de la Constitución como un contrato de largo plazo es muy antigua. De hecho, fue aplicada por el juez Marshall en McCulloch versus Maryland en 1819. La Constitución dura para los tiempos y por lo tanto no puede tener verbosidad. Debemos tener en cuenta que es la Constitución lo que estamos interpretando y por lo tanto alguien interpreta la Constitución que es necesariamente breve. ¿Quién? Y en esto, nuevamente, el genio de Marshall se adelantó a las doctrinas más modernas, por ejemplo, Oliver Williamson, el premio Nobel 2009 de Economía, que considera que los contratos de largo plazo deben tener una estructura de gobierno. ¿Quién es la estructura de gobierno de ese contrato de largo plazo? Bueno, los jueces y particularmente la Corte Suprema. En esto es una visión de John Rawls, que yo creo que es el más grande politólogo, el más conocido, el más influyente, como les guste, de los últimos tiempos, en una doctrina que ha sido seguida por muy distinguidos economistas. Te quedan 5 minutos. Muchas gracias. La mitad de la mitad, como diría el viejo dicho español. Algunos que lo he conocido personalmente, James Buchanan, por ejemplo, que se considera, a conversar lo que hoy se dijo, un jovesiano democrático. Hayek, que cuando conoce a Rawls cambia su posición, desde derechos naturales a la idea contractual. Edmund Phelps, que colaboró con Rawls en la redacción de Teoría de la Justicia,
todos ellos premios Nobel de Economía. Es decir, la idea que este contrato de largo plazo nos permite entender hasta qué punto es cierta esa metáfora de Dworkin: la Constitución es una novela por entregas. No tengo un texto completo, tengo un texto incompleto, pero tengo quien lo va a completar. Y tengo un proceso, por lo tanto, es fundamental el proceso más que los valores. Por supuesto, nos podemos poner de acuerdo en valores. La Constitución tiene dos valores que lo dice taxativamente: la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno. Pero es muy complicado coincidir en valores. En gran medida porque en el Estado y la sociedad moderna opinamos mucho más distinto de lo que creemos. Y por más que tengamos todos nosotros posiciones valorativas extremas, no son fáciles de compartir por los otros. Por lo tanto, muchas veces hablar de valores es intentar imponer mis valores a otros. Pero aun cuando hay una mayoría que los puede imponer, siempre hay una minoría que puede disentir e ir a la justicia para buscar alguna solución dentro de la Constitución por tener posiciones valorativas diferentes, pero que se reflejan en los derechos individuales. Este es un punto muy importante de decir, porque si yo tengo la Constitución y los tratados internacionales, y estos pueden ser interpretados por los jueces, el debate valorativo tiene importancia, pero es de mucho menor trascendencia. Es más, yo puedo ser un perfecto caballero y comportarme con reglas que yo creo que son estrictas, y sin embargo puede haber sectores importantes de la sociedad que me consideren un discriminador. Y esto tenemos, puedo poner un ejemplo en Estados Unidos para no entrar acá. Hasta hace poco tiempo se pensaba que el matrimonio era igualitario, era una cuestión discutible, y sin embargo ahora la Corte Suprema de Estados Unidos, que es particularmente conservadora en este punto, lo considera constitucional y su prohibición inconstitucional. Es decir, indica un cambio importante de valores que ha ocurrido con el paso del tiempo y por lo tanto los valores son complejos. ¿Cómo es compleja la igualdad? Y acá hay dos problemas de igualdad que debemos tener en cuenta. Primero, la igualdad como no discriminación. Y en este punto es un punto particularmente importante. La segunda es si el Estado debe hacer algo. Por lo tanto, es una libertad positiva, y sobre eso vamos a hablar después, y como tal es un problema de gasto público. Si es un problema de gasto público, pensemos que la Constitución nos habla de gasto público. Es lo que se llama la cláusula del progreso, tomada de la Constitución de Estados Unidos en la cláusula de bienestar general. Le dice al Congreso que puede gastar en ciertas cosas, aún en cuestiones que no son su competencia, no son competencia del gobierno federal. ¿Pueden los jueces regular esto? Si lo hacen, lo pueden hacer porque interpretan toda la Constitución. El problema que tienen es que tienen que tener una adecuada información. El Congreso tiene generalmente buena información. Los jueces tienen la suficiente información para afectar el gasto público. Esto es un tema que debemos entender. Pero la igualdad también tiene algunos problemas. Naturalmente somos desiguales. Es decir, si en vez de yo reemplazarlo al doctor Sapsay viniera Lady Gaga, probablemente todos los que están acá pagarían por venir y habría que hacerlo en un lugar más amplio. No hay duda que Lady Gaga gana más que yo. Por lo tanto, no es una cuestión de igualdad, simplemente que muchas personas están dispuestas a escucharla a ella y no a mí. Ahora, ¿cómo equilibra una sociedad? Esta es una desigualdad que podríamos llamar eficiente. Más gente está dispuesta a escucharla y a pagar por ella. Pero hay desigualdades que no son eficientes, que son producto de la mala regulación estatal. Es lo que se llama la búsqueda de rentas, cuando el Estado, como se dice vulgarmente, cuando digo el Estado es una cosa metafísica, el gobierno o los funcionarios eligen ganadores. Y esto crea una situación de seria desigualdad, cuando se privilegian sectores sociales, no los más necesitados, sino generalmente los mejor organizados y los mejor informados. Eso se llama la lógica de la acción colectiva, y antes que mi querido presidente me dé el tema final, diré algo más. El control judicial no solo cambia la teoría constitucional, transformándola de valorativa en procesal o fundamentalmente procesal, como un contrato de largo plazo, sino que tiene otra característica.
El control judicial es que permite que los más desprotegidos tengan su voz. Y por lo tanto podemos decir que es un sistema que también es justo porque favorece a los más necesitados. Muchas gracias. Brillante. En el tiempo justo. Ahora hará uso de la palabra el doctor Alberto Bianchi y lo dejo a él para que charle. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Me voy a quedar sentado así, le favorezco que el doctor Gallego Fedriani me avise más fácil como Te pateo. cuando estoy No hay problema. fuera de tiempo. Comienzo con un breve pero no menos sentido agradecimiento a los organizadores de este evento, al doctor Juan Corbalán, al doctor Martín Ocampo, al doctor Carlos Balbín, al doctor Gallego Fedriani, por permitirme estar aquí en este panel con tan distinguidos profesores y en una audiencia tan calificada como esta. Y además me parece que el tema de esta jornada está en el punto central del problema jurídico de la Argentina. Fíjense, ¿cómo hacer efectivos los derechos fundamentales? El gran desafío de acortar la brecha entre la teoría y la realidad. Este es el problema de Argentina, señores. ¿Cómo hacemos para que las normas jurídicas que están en un Olimpo del derecho bajen a la realidad y las hagamos efectivas? Este es el problema actual nuestro. Y esto se plantea en un marco teórico. Yo no soy filósofo del derecho, así que mis ideas jurídicas son profundamente toscas. No sé si la tosquedad puede ser profunda, pero en mi caso por lo menos es tosco. No soy un filósofo del derecho, pero tengo algunas ideas básicas que me gustaría exponerles en el sentido siguiente. Se plantea en este panel si hemos pasado o debemos pasar del Estado de Derecho al Estado constitucional y si este tránsito genera una controversia entre uno y otro. No lo sé, no tengo una respuesta para eso. Pero sí les quiero decir que la historia nos indica que primero hay una revolución, después hay alguien que escribe algo que llama una constitución, que puede estar en distintos textos o en uno solo, y luego viene la tarea más difícil. Escribir es fácil, escribir es cuestión de empujar el lápiz y escribir, o ahora empujar el procesador de texto. Lo que viene, la tarea que viene después es ciclópea, es dificilísima, porque es poner en la práctica todo eso, y eso tiene marchas y retrocesos constantes. Primero tiene que haber un poder político que ponga en funcionamiento esa maquinaria, y al lado de ese poder político tiene que haber un poder independiente, los jueces, que sean capaces de controlar la discrecionalidad del obrar de esos que están empujando la máquina del Estado, la discrecionalidad y las violaciones de los derechos. Y la tercera parte de todo esto, el tercer ángulo de este triángulo, es que si han obrado mal, sean responsables. Si hemos logrado esto, tenemos un Estado de Derecho. Si luego lo perfeccionamos, si luego lo sofisticamos, a lo mejor lleguemos a un Estado constitucional. Pero la verdad que no tengo muy en claro cuál es la diferencia entre el Estado de Derecho y el Estado constitucional. Leí una cita recién de García Pelayo, no de García Pelayo, de Manuel García Pelayo, que habla de la distinción entre el Estado constitucional y el Estado de Derecho, o el Estado de legalidad, según el cual uno respeta la ley y el otro respeta la Constitución. Con todo el respeto que me merece un profesor tan distinguido como Manuel García Pelayo, me parece que no se puede respetar la ley si no se respeta la Constitución. Y no se puede respetar la Constitución si no se respeta la ley. Parecería que esto es todo, el ordenamiento jurídico es uno solo y si no respetamos una parte no respetamos nada. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la Argentina de hoy, respondiendo a la convocatoria que nos hacen los organizadores de esta jornada que me parece tan importante? ¿Cuál es el gran problema de la Argentina? El problema de la Argentina es poner en marcha eficazmente, después de 150 y pico de años de vida constitucional, muy interrumpida en algunos casos, la realidad que marca la Constitución. Y acá yo creo que tenemos un problema. En primer lugar, tenemos una Constitución que podría presentarse en cualquier foro del mundo como de las más avanzadas. Tenemos incorporados a nuestra Constitución todos los tratados internacionales de protección de los derechos imaginados e imaginables. Podríamos seguir incorporando, aunque no sé si con esto mejoraríamos la cuestión. Desde el punto de vista constitucional, la Argentina es casi un país ideal. Ahora, debajo de la Constitución tenemos algunos problemas. Por ejemplo, todo el sistema de la justicia federal en la Argentina está organizado todavía bajo el decreto ley 1285/58, un decreto de un gobierno de facto. Tenemos una ley de amparo producto de un gobierno de facto.
Entonces, o los gobiernos de facto legislaban muy bien o el Congreso está dormido. Esto es una pregunta para todos ustedes. Pero además tenemos no solamente esto que no implica un avance, sino que tenemos algunos retrocesos. En la Argentina hemos exaltado a nivel heroico las ruedas de auxilio del sistema, el amparo y las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque como los derechos no funcionan o no se aplican o la discrecionalidad es tan amplia y los jueces no son capaces de controlar, entonces exaltamos enormemente lo que yo llamaría o llamo las ruedas de auxilio del sistema, que son el amparo y las medidas cautelares. Cuando exaltamos eso es porque algo está funcionando mal. Las ruedas verdaderas del sistema no están funcionando. Y no están funcionando más porque hay ciertas legislaciones que son muy retrógradas. Voy a poner como ejemplo, y creo que el doctor Casaña también va a hablar de eso, de la última ley o de la Ley de Responsabilidad del Estado. Primero, no sé si era necesario dictar una ley de responsabilidad del Estado, pero en todo caso, la ley que se dictó no es la que yo hubiera pensado. Es una ley enormemente permisiva de la irresponsabilidad del Estado. Es cierto que muchas de las cosas que dice la ley ya figuraban en la jurisprudencia, pero esa ley ha recopilado todo lo malo de la jurisprudencia. Entonces, a la legislación retrógrada anterior, que sigue vigente, le sumamos una legislación nueva que tampoco permite avanzar. Entonces, me parece que el gran problema de la Argentina sigue siendo no solamente el problema de las conductas, ¿sí? Carlos Cosio decía que el derecho es conducta humana de interferencia intersubjetiva, y creo que algo de razón tenía. No solamente el problema de las conductas, sino el problema de las normas. Y además tenemos otro gran problema en Argentina, que es la fascinación por la doctrina de la emergencia. Terminamos la emergencia política y empezamos con la emergencia económica, en la cual estamos, bajo la misma ley, hace 13 años. Y no debemos olvidar que el derecho a la emergencia es el antiderecho. Es la muerte del derecho, porque es la exacerbación de toda la discrecionalidad del Estado. El derecho público nació para limitar la discrecionalidad del Estado. Y la ley de emergencia lo único que hace es ampliar la discrecionalidad de los poderes políticos y limitar la función de los jueces. Entonces, tengo la sensación que mientras no corrijamos esos errores, la brecha entre la realidad y la ficción va a ser muy grande y vamos a seguir preguntándonos cómo satisfacer los derechos fundamentales. Gracias. Muy bien. Por un punto. Muy bien. No te pasaste para nada. Bueno, ahora va a hacer uso de la palabra del doctor Casaña, que no necesita ninguna explicación. Simplemente quiero decir que he tenido el placer de ser adjunto de su cátedra durante más de 20 años y lo admiro profundamente, así que le doy la palabra. Bueno, ante todo quiero agradecer a los organizadores por la convocatoria que han hecho para concurrir a este magnífico congreso, uno de los más importantes creo que ha habido en la Argentina en los últimos tiempos. Agradezco muy especialmente a mi querido discípulo Juan Corbalán y a todos los organizadores, al doctor Balbín, al doctor Gallegos, al doctor Ocampo. Y además quiero decirle que me es muy grato estar en ese panel con tan distinguidos colegas, especialmente con el doctor Bianchi, que también, está mal que lo diga, pero fue mi discípulo, ¿cierto?, cuando era alumno en la Universidad Católica. Celebro que le hayan puesto como título Derechos Fundamentales. Me parece que es una categoría que hay que rescatar y creo que es muy superior a la de derechos humanos, a la cual equivale, por cierto, pero que tiene una carga ideológica generalmente muy acentuada. La palabra derecho, el término derechos fundamentales agrupa a todos los derechos que tienen un contenido esencial y que son fundamentales para la dignidad del hombre. Son todos los derechos que están, no solamente los derechos digamos, políticos o los derechos de los perseguidos y los que están siendo juzgados por los delitos de lesa humanidad, sino son los derechos de los ciudadanos de carne y hueso, son los derechos de libertad fundamentalmente, de propiedad, de igualdad. Esos son los tres grandes derechos fundamentales. Voy a decirles que hace un tiempo me he enamorado del enfoque sistémico que propugna Mario Bunge. No voy a insistir en esto porque, como decía bien Bianchi recién, yo no soy tampoco un filósofo del derecho, pero el enfoque sistémico de Bunge nos enseña que el derecho no se puede ver por partes,
que hay que mirar el conjunto, que de otra manera siempre se llega a un análisis fragmentario de la cosa. No puede ser que el derecho penal vaya por un lado, el derecho civil por el otro y el derecho administrativo por otro sistema. Y esto es lo que está pasando en materia, por ejemplo, de responsabilidad. Dentro de este enfoque sistémico me ha llamado muchísimo la atención una teoría que es la teoría de los emergentes. No tiene nada que ver con lo de la emergencia a la cual aludió el doctor Bianchi recién, sino el emergente es siempre en la ciencia una novedad, una institución nueva, algo que cambia las cosas en cierta manera sin modificar todo el panorama. Por ejemplo, la teoría de la relatividad, la física cuántica son emergentes, ¿no? en el campo de la física. En el campo del derecho, los emergentes han sido últimamente lo que Kuhn llama los paradigmas, ¿no es cierto?, que enseñan una nueva visión del derecho. Pero fundamentalmente el gran emergente es el nuevo constitucionalismo. Y eso es lo que nos hace cambiar un poco la visión del derecho que nosotros teníamos hace 30 o 40 años. Nos preguntamos si debe hablarse de un Estado de Derecho al estilo antiguo o de Estado constitucional. Yo creo que la expresión Estado constitucional es un poco precisa, porque no podría haber un Estado no constitucional. Si no podría haber un Estado no constitucional, es obvio que la expresión Estado constitucional está casi de más, ¿no? Pero, no obstante, sirve para significar esa nueva visión del emergente que plantea el nuevo constitucionalismo a raíz de la caída estrepitosa y el declive que ha tenido el viejo positivismo, el positivismo kelseniano, que ya prácticamente está refugiado en algunos reductos muy aislados y sobre todo en la filosofía analítica. Todos estos dogmas del positivismo han desaparecido. La plenitud del ordenamiento, todos sabemos que el derecho tiene más lagunas más grandes, más anchas que el Río de la Plata, porque efectivamente no se puede determinar a priori todas las posibilidades que tiene una norma jurídica en su ámbito aplicativo, y bueno, y con ello toda una serie de principios que están siendo dejados de lado, como por ejemplo la separación entre moral y derecho. Recién acá el doctor Sola se ha referido al tema de los valores, estos están metiéndose también en el derecho de alguna manera, y lo mismo con la justicia. Ya se está volviendo un poco a los criterios clásicos sobre la justicia y ver cómo se coordinan con este punto nuevo que ha provocado el nuevo constitucionalismo, que es el cambio radical, con perdón de la palabra para los que son radicales aquí, pero el cambio radical que ha habido en el sistema de las fuentes del derecho. Y esto es lo que tenemos que notar. Los principios han pasado ya a ocupar una escala, yo diría, importantísima en el plano de la estructura del ordenamiento jurídico. Y esto nos lleva a distinguir lo que es un principio de lo que es una norma y de lo que es un valor inclusive, ¿no? Porque un principio es un valor, pero no todo valor es un principio. Un principio es un mandato. Alexis habla de mandato de optimización. Yo creo, siguiéndolo un poco a Tienza, que puede haber muchos mandatos de optimización, pero que no todos son mandatos de optimización. Hay algunos que son mandatos, digamos, absolutos, ¿no? Como por ejemplo el principio de la vida, del respeto por la vida humana. Siempre nos habían enseñado antes que los derechos eran todos relativos. Ahora Finis ha demostrado precisamente que muchos de los derechos tienen carácter absoluto, y sobre todo los principios, que no son tan relativos como se pensaba antes, ¿no? Hoy en día el derecho público es un derecho de principios, y el principio es entonces todo mandato vinculante, carente de supuestos de hecho. Esta definición que han dado casi todos los alemanes me parece muy precisa. Yo creo que en este momento tenemos una serie de problemas en la Argentina, que planteaba bien Bianchi recién, a raíz de que no acercamos el derecho de los principios a la realidad. Y no solamente que no lo acercamos a la realidad, sino que estamos deformando el sistema jurídico a través de una práctica de un populismo
que no tiene en cuenta esos derechos fundamentales. Y dentro de esos derechos fundamentales se encuentra, yo creo, el derecho que todos tenemos a una justicia independiente. Si no hay una justicia independiente, nunca va a poder reinar la justicia en el sentido verdadero y pleno, ¿no? Sino que siempre van a prevalecer los partidismos, las órdenes, los autoritarismos y todas las arbitrariedades que son propias de los sistemas totalitarios. Aunque tengamos un sistema democrático para la elección de los gobernantes, si tenemos después en la infraestructura un sistema totalitario, yo creo que estamos perdidos. ¿Cómo hacer efectivos los derechos fundamentales? Esa es la pregunta fundamental del panel. Y acá me parece que es importante distinguir principios de derechos. Derechos son los poderes jurídicos. Esta definición también que viene de Suárez. Yo me he peleado mucho, he discutido mucho antiguamente porque en mi facultad en Buenos Aires y en la Universidad Católica siempre se discutía este concepto del derecho subjetivo, que en realidad viene de Suárez, ¿no? Y como poder jurídico, eso es el derecho. Y las garantías son los instrumentos procesales que tienden a asegurar y a proteger esos derechos. ¿Cuáles son las garantías que tenemos nosotros hoy día? Las más importantes. Bueno, son todas las acciones judiciales. Y hoy día lo que ha cambiado también son los procesos de constitucionalidad. Procesos de constitucionalidad que son propios de la segunda mitad del siglo pasado, porque si bien Estados Unidos los tenía parcialmente, no los había generalizado tampoco. Europa no carecía de ellos. Ese me parece que es el gran impacto que ha provocado el nuevo constitucionalismo. Y esa apertura en la Argentina se está viendo no solamente a través de la clásica acción de amparo y el habeas corpus y el habeas data y todo eso, sino a través de una acción nueva que está apareciendo, no como acción meramente de certeza, sino como una acción ordinaria de inconstitucionalidad, que son las acciones declarativas de inconstitucionalidad que se están abriendo paso en la jurisprudencia de los tribunales. Me parece que ese es un gran mecanismo efectivo para la protección de los derechos. Y otra de las cosas que tenemos que tratar de proteger, de respetar, es el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia por parte de todos, de los ricos y de los pobres. No solamente de los pobres, como se dice ahora. Porque ahora todo es para los pobres, pero eso estamos mal si enfocamos el derecho así. El derecho tiene que ser una cosa armónica. Y lo mismo que no puede haber conflictos de derechos a priori, ¿no? No puede haber una prevalencia. Lo que hay son conflictos entre pretensiones. Y ya los derechos, bueno, el intérprete, el juez, tendrá que armonizarlos y insertarlos en el sistema jurídico haciendo la justicia del caso concreto. Nada más y muchas gracias. Bueno, a partir de ahora hay una serie de preguntas que tenemos para hacer en la media hora que nos queda, pues nos queda media hora, estamos bien con el horario. Yo le pediría a cada uno de ustedes que las vaya contestando. Me parece que sería lógico seguir el mismo orden y que contestáramos primero una, luego la otra, pues si no se confundirían. La primera pregunta es sobre si es acertada la diferencia teórica que se plantea entre el Estado de Derecho y el Estado constitucional. Siempre me llamó la atención utilizar al profesor Casañe, querido amigo, también lo manifestó, la expresión Estado constitucional, me parece que se equivoca. Lo que sí hay una diferencia entre el Estado de Derecho, llamémosle tradicional, fundamentalmente valorativo, y lo que podríamos llamar, si quieren, el Estado constitucional como rule of law, es decir, un Estado en el cual hay precedentes constitucionales, hay normas constitucionales que se aplican y que cualquier persona puede ir ante un tribunal y hacerlas cumplir. Después, en la Argentina de 150 años de jurisprudencia constitucional, podemos decir que somos un Estado constitucional donde uno puede hacer valer sus derechos. No es necesario crear, como pasaba en Europa después de la Primera Guerra Mundial, o después de la Segunda particularmente, la necesidad de crear un Estado valorativo que dijera, mire, el derecho tiene que tener estas reglas, porque si no las tiene no es derecho. Y eso me parece una diferencia fundamental para la teoría constitucional. Claro, yo preguntaba si podía haber diálogo entre nosotros. Sí, claro, la idea es mucho más divertido para ellos, ¿no?
¿no? Sí, sí, Yo creo que has dicho una gran verdad, porque en Europa se justifica, a lo mejor, usar el término Estado constitucional, porque ellos no tenían el Estado organizado, o sea, la Constitución no era operativa realmente. Todos los pleitos que había en Europa no versaban sobre la Constitución, por ejemplo, en el contencioso administrativo, sino más que nada eran juicios de legalidad, ¿no es cierto? O sea, la Constitución estaba ahí muy arriba como un preámbulo, como el preámbulo antiguo, en la Constitución francesa que estaba flotando, ¿no? Perfecto. ¿Querés hablar vos? Dale. Sí, yo decía en mis primeras palabras que no encontraba una gran diferencia entre el Estado constitucional y el Estado de Derecho. Yo creo que una vez que aseguramos realmente el Estado de Derecho, lo podemos llamar de muchas maneras. También lo podemos llamar Estado constitucional, pero no hace falta, porque el Estado de Derecho es el que nos asegura la vigencia de los derechos fundamentales. Lo que pasa es que muchas veces la insatisfacción de no poder cumplir con las metas del derecho nos lleva a buscar metas más altas. Entonces pasamos del Estado de Derecho al Estado constitucional. Y como no nos alcanza el Estado constitucional, pasamos al Estado de justicia. Y seguimos poniéndonos cada vez metas más altas y no hemos cumplido las primeras. Me parece que con el Estado de Derecho, con el rule of law de los anglosajones, alcanzaría. Lo que pasa es que para eso tenemos que tener en cuenta algo que ya se ha dicho acá y que es muy importante. La Constitución no es una proclamación de derechos, es un contrato. Y debemos escribir aquellos derechos que estamos dispuestos a respetar. Y no debemos escribir aquellos derechos que no estamos dispuestos a respetar, porque si no esto genera la frustración de la Constitución, que es lo peor que nos puede ocurrir. Segunda pregunta. De admitir la categoría del Estado constitucional, debe entenderse que la misma ha alterado la forma de razonar la relación Estado-ciudadanos. Sí, claro. Si volvemos al tema, la Constitución es un contrato de largo plazo. Yo puedo discutir ese contrato ante los jueces. No solo elijo diputados y senadores que, como se dijo en la primera conferencia, son los que tienen que aplicar los derechos constitucionales. Voy directamente, por lo tanto, tengo dos formas de representación. Una a través del Congreso y otra a través de ir a un juez y debatir mis problemas concretos de la aplicación del contrato constitucional. Por lo tanto, la representación es mucho más amplia. Sí, yo creo que lo que ha cambiado es el papel del juez. Lo que ha cambiado es el nuevo constitucionalismo. Y el nuevo constitucionalismo, a raíz de la caída del positivismo, el papel del juez ha cambiado. El juez ya no es más el autómata que aplica la ley como en la época de la Revolución Francesa, ni menos tampoco el que en la época de Kelsen hacía la subsunción lógica. El mismo Kelsen ya se arrepintió de esto en los últimos trabajos, y hoy día y ya sostenía que el juez hacía una aplicación también de valores en ese juicio, era un juicio valorativo, ¿no? De manera que eso me parece que es lo que ha cambiado radicalmente. Y al cambiar radicalmente también ha cambiado el sistema de las fuentes. El sistema de fuentes ha cambiado. Ya no solamente son las normas, sino que son los principios. Lo que le da al juez un ancho campo abierto a lo que Alexis dice muy bien, es el que mejor ha desarrollado esto, abierto a las técnicas de la ponderación. La decisión del juez tiene que ser basada en la ponderación razonable de su esquema para llegar a la solución justa del caso, ¿no? Yo creo que el cambio se produce en aquellos países, como los europeos continentales, que necesitaban el Estado constitucional, porque tenían, lo que mencionaba el doctor Casañe, no había un control judicial efectivo. Ahora, en la Argentina, al menos en una expresión teórica, el control judicial siempre lo hemos tenido, desde 1853. No nos olvidemos que la Constitución argentina está tomada, en buena medida, no exclusivamente, del modelo norteamericano, pero lo que sí está tomado directamente del modelo americano es el sistema de control judicial. En Eduardo Sojo la Corte repite Marbury versus Madison. Entonces, lo que para los europeos es una novedad de la posguerra, para nosotros es una antigüedad que nace en 1853. Entonces, no sé si nos cambia a nosotros tanto. Les cambia a los europeos que han incorporado un sistema constitucional distinto, pero nosotros ya lo teníamos. Quizás no lo estábamos aplicando, quizás tiene defectuosa aplicación, es correcto, pero existe. Entonces, me parece que nosotros estábamos adelantados y ahora, mirando a los modelos europeos, no sé si estamos adelantando tanto. Este es mi problema. Claro. Por ejemplo, en Europa fue una novedad el principio de que la Constitución era una norma suprema. Sí. Hasta había libros sobre eso. Para nosotros en América eso era el principio básico, fundamental, ¿no? De manera que
Me parece que estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes. Tercera pregunta, ¿es válido sostener que existen valores absolutos que sean constitucionalizados? Yo voy a defender a Kelsen. Yo estudié en Ginebra con los discípulos de Kelsen y en un punto que vamos a coincidir, que es la transformación de la norma fundamental en la norma que efectivamente se aplica. Esa especie de caja negra que es el debate del juez entre las partes, sobre el cual toda la teoría realista norteamericana, a partir de la década del 20, señaló qué es lo que hace que una norma que es un renglón en la Constitución, o una idea o un valor, se transforme en una sentencia, es decir, cómo se crea el precedente. Me parece que Kelsen, no tanto por lo que hizo, sino porque señaló que ese proceso ocurría, fue el que primero lo indicó. Por lo tanto, la idea que si hay valores constitucionales, me parece una idea relativa, porque la realidad, cuando la interpretamos, tenemos tantos precedentes y un debate tan amplio para llegar al precedente, que es la nueva norma constitucional, que por lo tanto incluimos todo lo que podemos. Y esto se dijo ya en la década del 20. Ningún abogado, me acuerdo alguna frase, ningún abogado va a ser tan tonto que no utilice el argumento que no convenza al juez. Y si ese argumento es valorativo, lo va a utilizar. Y el juez lo va a tomar, y el debate va a ocurrir, y se va a crear una nueva norma que reformará o ampliará o aplicará los otros precedentes anteriores. Juan Carlos. Bueno, yo no me voy a meter con la norma fundamental porque creo que ni el mismo Kelsen lo pudo aclarar nunca, es una norma sociológica por otro lado, ¿no? Pero voy a esto, me parece que la pregunta apuntaba a si había valores absolutos, ¿no? Sí. Y yo creo que sí, que hay algunos valores absolutos. Que hay valores absolutos y si ellos se han constitucionalizado. Bueno, están implícitamente constitucionalizados, pero no de una manera. Por ejemplo, el principio del respeto por la vida humana es un valor absoluto, no puede ser un valor relativo. Y ese de un modo u otro surge de la Constitución. Y si no surge de la Constitución, es el primer principio. Finis dice que es el primer principio dentro de los principios del derecho, ¿no? De manera que me parece que hay sí valores absolutos. Pero yo no seguiría interpretando la Constitución con un alcance positivista, porque eso ya fracasó en todo el mundo, ¿no? Tenemos que ver un poco también cómo juega la ley natural, ¿no? Por supuesto, la ley natural no concebida como los naturalistas equivocados lo entendían, como la ley copiada de la naturaleza que hacía reír a casi todos los positivistas, sino la ley basada en los primeros principios, en los que son evidentes, ¿no? Como hacer el bien, evitar el mal, respetar la vida humana, todo eso, ¿no? Yo creo que para responder esta pregunta hay que distinguir primero los valores de los derechos, porque muchas veces se habla de los valores como si fueran derechos. Yo creo que son distintos. El valor de la dignidad de la persona humana es un valor, pero no es necesariamente un derecho. De ese valor emergen muchos derechos, incluso el derecho de propiedad tan maltratado últimamente. De modo tal que es cierto, coincido con el doctor Casañe, existen valores absolutos. Lo que me cuesta creer es que existan derechos absolutos. Los derechos siempre se interpretan, en mi modo de ver, en el conflicto. Hay dos derechos, hay dos pretensiones distintas. ¿Cuál es la que debe triunfar en ese caso? Entonces, es muy difícil de hablar de derechos absolutos. Es cierto que hay derechos que es muy difícil como no pensarlos en absoluto. El derecho a la vida, el derecho a, no sé, a la libertad. Pero aún esos derechos tan importantes, tienen en algún momento una restricción. ¿Por qué? Porque hay otro derecho, hay otro principio, otra necesidad que es necesario restringir. Entonces, estoy de acuerdo en la existencia de valores absolutos, estoy de acuerdo en que esos valores absolutos en algunos casos están constitucionalizados, implícita o expresamente, muchas veces implícitamente. Lo que creo que es necesario distinguir entre derechos y valores. Los derechos no son necesariamente absolutos. La cuarta pregunta sería, ¿el Estado constitucional de derecho debe garantizar los principios reconocidos por la Corte Suprema a los fines de buscar la igualdad real, entre comillas, favoreciendo a los más desprotegidos? Lo dicho, si uno va a aplicar temas de igualdad y darle algo a alguien, toda regulación en general transfiere recursos, no hay regulación inocente. Ahora, hay una situación bastante clara. Si un juez va a aplicar normas de gasto público, es decir, denle una casa a esta persona, lo que está haciendo es entrar en un ambiente típico del Congreso, y el Congreso tiene una mejor información. Puede hacerlo en algún caso, como el que se trataba, extremo, y en montos que no influyen, pero la realidad es que hay
Si es una cuestión de gasto público, corresponde principalmente al Congreso. Ahora, hay otro problema que sí interviene el juez, es que cuando el Congreso, en vez de utilizar las partidas presupuestarias, le impone la carga sobre un particular, es decir, le impone a alguien la carga de que ayude a otro, a un supermercado que dé alimentos, a un propietario que alquile más barato o demás. Y ahí sí la actividad judicial es muy importante, porque en realidad la función de mejorar a los más desprotegidos es una función del gobierno y no de otras personas, salvo a través del impuesto, por supuesto. Juan Carlos. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, claro. El problema de la igualdad me parece que en el mundo actual se ha exagerado muchísimo y casi estamos en la época de Condorcet, ¿no? Condorcet hizo una constitución, como sería la constitución que hasta los propios jacobinos no la votaron, ¿no? Y finalmente Condorcet terminó suicidándose. Pero lo cierto es que Condorcet quería que todo fuera igual y no puede ser el mundo igual, porque en el momento que igualamos, al día siguiente el señor que le igualamos hace una donación, vende, se lo juega a la lotería y se desiguala de nuevo. De manera que eso es imposible. La igualdad real es utópica, es algo totalmente utópica. Lo que tiene que haber es justicia social, que es otra cosa. Pero no vamos a meter en eso porque me parece... Yo comparto lo que dice Sola, en cuanto a la relación con la economía, con el presupuesto y con las disponibilidades de cada Estado. Y además eso está en los tratados internacionales. Lo que decía el doctor Casaña recién me hacía acordar a la doctrina de Proudhon y los famosos falansterios, ¿no? Todos debían vivir en casas iguales, nadie podía tener una casa más grande o más chica que la otra. Y esto era una teoría un poco lírica, ¿no? de los revolucionarios franceses del 48, de 1848. Es cierto que el Estado debe favorecer la igualdad. Para eso está el artículo 16 de la Constitución. Si quieren podemos escribirlo varias veces y ponerlo en todos los tratados, pero esta dimensión cuantitativa no hace que vayamos a proteger más la igualdad. Con el artículo 16 de la Constitución alcanza para poner a la igualdad como un valor esencial de la Constitución. Ahora, en la práctica es muy difícil. Fíjense, en la propuesta que nos dieron se mencionaba el famoso caso Quispe de la Corte Suprema, en donde la Corte Suprema hizo un acto de justicia, le dio una casa a una persona que estaba en una situación de emergencia en el sentido que no tenía casa, que tenía un hijo discapacitado, y le dio una vivienda. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces la Corte Suprema puede resolver Quispe antes de convertirse en el Instituto Nacional de la Vivienda? ¿Cuántas casas puede dar antes de empezar la Corte Suprema a ejecutar el presupuesto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Este es el problema. Un acto individual es muy heroico, pero a lo mejor solamente se agota en un acto, pues después la Corte Suprema tuvo que rechazar muchos planteos similares a los de Quispe. Entonces, yo creo que la lucha contra la desigualdad empieza por proteger a los más desprotegidos, que son los que más necesitan, pero no es necesariamente, y en esto coincido con mis colegas en el panel, no es una tarea necesariamente de los jueces, es una tarea de los poderes políticos. Y para eso están las viejas herramientas del fomento, del subsidio, de las ayudas públicas, como las llaman los españoles. En fin, esto es parte... Yo creo que es algo anterior al Estado constitucional, es algo que nace con la Constitución misma porque nace en el artículo 16. Claro, lo interesante es que en ese fallo la Corte señaló claramente que había principios y derechos que tenían operatividad directa y otros que tenían operatividad derivada, que dependían mucho de lo que recién enseñaba Sola, de las posibilidades financieras de cada Estado, y que la Corte se reservaba el control de razonabilidad sobre la manera como se resolvía ese problema en cuanto al derecho a una vivienda digna. Me parece que se cierra bastante con esa construcción que ha hecho la Corte, es inteligente, ¿no? La última pregunta que nos queda es, la garantía del mínimo existencial como frontera para la discrecionalidad de los poderes públicos que consagra la Corte, ¿es extensible a cualquier derecho? ¿Cómo hacer para articular ambas categorías con la división de poderes? El problema que se plantea que ahora hay nuevas acciones, entre ellas las acciones de clase o colectivas, que de alguna manera podría decir lo que acaba de decir el doctor Casaña y también Alberto Bianchi, que transformamos al Poder Judicial en el aplicador del presupuesto. Entonces, sabemos que el principio rawlsiano de tener un ingreso mínimo es lo deseable en un Estado, llamémosle constitucional, pero es una tarea fundamentalmente del Congreso, porque el Congreso es el que tiene que administrar los impuestos
establecer y administrar los impuestos de las personas, establecer las reglas, su cumplimiento en el presupuesto, de alguna manera permitir que los jueces, a través de acciones que incluyan no ya un caso extremo, sino gran parte de casos, como serían acciones colectivas o de clase, nos llevaría a una situación extremadamente difícil. Ha ocurrido en Estados Unidos, lo aclaro, esto no es ha ocurrido en materia de hospitales mentales, escuelas, cárceles, donde prácticamente estados han tenido que cambiar su presupuesto para aplicar decisiones judiciales de jueces federales en materia de esos temas. Y esto me parece que de alguna manera nos lleva realmente al límite de la cuestión. Sí, sobre todo que en materia de acciones de clase no hay todavía una doctrina que canalice procesalmente esa situación, esa cuestión, ¿no?, que permita plantearla. Claro que estando demandado el Estado siempre va a poder hacer esa defensa, porque la acción de clase cuando va dirigida contra el Estado sí, entre los particulares no, pero entre el Estado siempre supongo que lo va a plantear. Y eso va a generar ese dilema que señala con toda agudeza mi colega el doctor Sola, que es si realmente pueden los jueces convertirse en legisladores, ¿no? Ese es el gran problema que plantea el derecho de las acciones colectivas, ¿no?, contra el Estado. No sé si tengo una respuesta para esta pregunta y una respuesta muy clara. Instintivamente diría que sí. Yo diría que obviamente la garantía del mínimo existencial es una frontera para la discrecionalidad de los poderes públicos y en principio debería ser extensible a cualquier derecho. Ahora, y creo que por eso es muy buena esta última parte de la pregunta, ¿cómo hacer para articular ambas categorías con la división de poderes? ¿Cómo hacer que los jueces no gobiernen? Este es el problema. ¿Cómo hacer que los jueces no crucen esa frontera que es la tarea de gobierno? Porque la tarea del diseño de la ley, la tarea de la asignación de los recursos, no es una tarea de los jueces. Como bien dicen los doctores Cassagne y Sola, la tarea de los jueces es controlar la razonabilidad de eso, no la del diseño. Y muchas veces se le pide a los jueces, a través de las acciones de clase o a través de estos procesos colectivos, que tomen decisiones que implican por dónde pasa un gasoducto, por ejemplo. Y esto no es una tarea de los jueces, esto es una tarea de la administración pública. Entonces, yo creo que es bueno esto como proposición teórica y debe existir como proposición teórica, pero no podemos extraer de esto la idea de que los jueces gobiernan, porque yo creo que los jueces no deben gobernar, porque el día que se ponen a gobernar dejan de ser jueces. Bueno, hemos terminado antes del tiempo. Tengo que felicitar verdaderamente a los panelistas porque pensé que iba a ser brillante, pero fue mucho más brillante de lo que yo pensaba, y muchas gracias por escucharnos. Gracias al presidente.